Hola amigos, bienvenidos a Mister 5. Vamos a continuar hablando de los fluidos y en este caso vamos a hablar de los fluidos incompresibles. ¿Cuáles eran esos? Recordad, si habéis visto los dos vídeos anteriores, los fluidos incompresibles, es decir, que no los podemos comprimir al aplicar una fuerza, son los líquidos, ¿de acuerdo? Es decir, hablar de esto, fluidos incompresibles, es lo mismo que hablar de líquidos, recordad. ¿De acuerdo? Acordaros, os hago un breve recordatorio, que cuando yo tenía un líquido, ¿de acuerdo? Y yo aquí había un émbolo, aplicaba una fuerza, pues recordad que no era capaz, si esto es líquido, es un fluido líquido, no soy capaz de comprimirlo, ¿de acuerdo? Si fuera gas, recordad que sí sería capaz de comprimirlo y aumentaría el volumen, pero en los líquidos no soy capaz de comprimirlos y además el volumen es constante, ¿de acuerdo? Bien, eso para refrescar un poco los conceptos. Entonces, en un fluido incompresible lo que quiero que veáis hoy en este vídeo es lo siguiente, veréis. Si yo, vamos a preparar el siguiente experimento, si queréis. Voy a hacer algo como esto, una pipeta así, que en ese lado tenga una superficie de entrada y en este tenga otra superficie diferente. Imaginad que a esto lo vamos a llamar A1, esta superficie de aquí, y a esta de aquí la vamos a llamar A2. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llenar, quitamos los tapones y llenamos esto de líquido. Como hemos dicho, un líquido es un fluido incompresible. Es decir, al aplicar una fuerza no podemos comprimirlo y el volumen permanece constante. Entonces vamos a hacer el siguiente experimento. Imaginad que yo aquí introduzco por esta sección A1, introduzco un pistón, ¿de acuerdo? Un émbolo, mejor dicho, de superficie A1, sección A1, y lo que hago es aplico una fuerza. Ahí está. Vamos a llamarlo F1. Entonces, imaginad que con esta fuerza soy capaz de desplazar el émbolo. Aquí, bueno, esto es una superficie curva, pero bueno. Soy capaz de desplazarlo, imaginad, pues una distancia que vamos a llamar aquí un incremento de X. ¿De acuerdo? Entonces, imaginad que aquí igualmente yo había colocado otro émbolo y entonces al aplicar este desplazamiento, al producirse este desplazamiento, ¿qué es lo que sucederá? Pues como todos podéis imaginaros, este émbolo se desplazará y se producirá una fuerza. Imaginad que aquí tenemos un eje soldado al émbolo, pues se producirá, si aquí se produjo una fuerza hacia abajo F1, pues aquí esto producirá una fuerza hacia arriba. ¿Cuánto se habrá movido? Vamos a hacer una cosa, esto vamos a llamarlo delta de x1, que es lo que se ha desplazado el émbolo este 1, y a esto vamos a llamarlo delta de x1, ¿de acuerdo? Que es lo que se ha desplazado el émbolo 2. Entonces, lo primero que vemos aquí es lo siguiente, fijaros. Vamos a cambiar de color y vemos lo siguiente. Por ser un fluido incompresible, o sea, un líquido, el volumen dijimos que tiene que ser constante, ¿verdad? Pues entonces vamos a ver qué sucede. El volumen que se desaloja aquí, que se mueve aquí, que se desplaza, tendrá que coincidir con el volumen de agua que sube hacia arriba. Pero fijaros, el volumen de la izquierda, vamos a llamarlo V1, ¿V1 a qué es igual? Pues el volumen que he desplazado aquí, que deja de estar aquí porque he movido el émbolo, será la superficie A1 por el desplazamiento de ese émbolo, incremento de x1. Y el volumen, vamos a poner aquí, el volumen que subiría, o sea, mejor dicho, el desplazamiento aquí, en esta parte, ¿por qué va a haber motivado? Porque hay agua empujando, hay líquido empujando, que desplaza. Entonces, ¿cuánto aumenta este volumen? Vamos a ver cuánto es este volumen. Será V2, vamos a llamarlo, será el área, superficie, A2, por lo que se mueva, ¿de acuerdo? Ese es el nuevo volumen que tenemos en este lado, incremento de x2. Pues bien, si el volumen hemos dicho que tiene que ser constante, de aquí, ¿qué se saca? Pues aquí se saca que A1 por incremento de x1 partido de A2 por incremento de x2 es igual a 1. Por lo tanto, podemos ver que el incremento de x2, que es lo que íbamos buscando, será la relación de áreas,
Fijaros, la relación de superficie de los émbolos por lo que hemos desplazado el primer émbolo. Por tanto, fijaros qué interesante esta primera relación. Lo que se desplazará el segundo émbolo será directamente proporcional a la relación de las áreas de los émbolos. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver ahora, si yo llamo, por definición de presión, ¿presión a qué llamamos? Presión será la fuerza por unidad de superficie, ¿de acuerdo? O aquí, como hemos denominado, hemos llamado a las superficies A, ¿de acuerdo? Por tanto, podéis ver también, aquí podemos sacar, fijaros, lo siguiente. La fuerza 1, ¿de acuerdo? Fijaros, mirad, vamos a hacer el siguiente paso. Si yo digo que la fuerza en 1 partido el área de 1 es igual a la fuerza en 2 partido el área de en 2, ¿qué es lo que tendré? Lo que estoy diciendo es que la presión en un punto del área de la izquierda y la presión en un punto del área de la derecha es la misma. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque fijaros que cuando las moléculas del líquido del agua, cuando se produce el desplazamiento, ¿qué ocurre? Que las que están aquí, al ser movidas por el émbolo, ejercen una presión a las del lado, que a su vez a las de al lado, a las de al lado, hasta que se transmite al llegar al otro émbolo y se mueven. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión a lo largo de todo el tubo es constante. Eso tiene sentido, ¿verdad? Entonces, si la presión es constante, se tiene que también cumplir esto de aquí. Y si esto de aquí se cumple, ¿qué es lo que significa? Fijaros, que la fuerza que recibo en 2 será igual a la relación del área en 2 partido el área en 1 por la fuerza en 1. ¿Y esto rápidamente qué conclusión sacamos? Pues fijaros, si yo cojo y el área de salida es mayor que el de la entrada, la fuerza que recibo es mayor. Por lo tanto, esto ya os da una primera idea de que este tipo de sistemas nos van a servir para, aplicando una fuerza, obtener otra mayor. Imaginaos que yo aquí aplico una fuerza con mi mano, imaginad que soy capaz de aplicar 30 kilos aquí, sin embargo aquí puedo obtener muchos más kilos. Imaginaos yo aquí moviendo un pistón con mi brazo y ejerciendo 30 kilos, probablemente sea capaz de estar, en vez de kilos vamos a decir newtons, bueno, imaginad 300 newtons, pues aquí puedo estar obteniendo muchos más newtons, con lo cual aquí puedo estar levantando, imaginaros, un tanque, por decir algo. ¿De acuerdo? ¿Veis la idea, verdad? Muy bien, pues ahora ya finalmente lo que vamos a hacer es lo siguiente. La definición de trabajo, ¿qué es? Es fuerza por desplazamiento, por incremento de X. Entonces, fijaros bien. El trabajo en 1, ¿cuánto será? Será la fuerza que aplico en 1, F1 por delta X1. Y el trabajo en 2 será la fuerza en 2 por delta de X2. Entonces, aquí, si divido una entre otra, ¿qué me queda? El trabajo en 1 partido el trabajo en 2, ¿a qué será igual? Será igual a la fuerza en 1 partido la fuerza en 2. Y la fuerza en 1 partido la fuerza en 2 es A1 partido de A2. Y ahora aquí puedo poner que, fijaros, delta de X1 partido delta de X2 será A2 partido A1. Por tanto, los trabajos son iguales. El trabajo que sucede en 1 y el trabajo que sucede en 2 es el mismo. Y eso tiene sentido. Es decir, fijaros bien, es el principio de conservación de la energía. La energía que ha entrado en esta zona de aquí, trabajo 1, al final, la energía, como sabéis, ni se crea ni se destruye, se transforma. Pues aquí, ¿qué está pasando? Que se está transformando en el trabajo de 2. Por lo tanto, fijaros que esto tiene todo el sentido, que el trabajo de 1 sea igual al trabajo en 2. Bien, esta es una primera aproximación para que vayáis viendo cómo se distribuyen las fuerzas a través de un líquido y cómo se mantienen algunas propiedades como la presión, y también que veáis cómo
las fuerzas cambian dependiendo de la sección de entrada y de salida. Bien, hasta aquí hemos llegado en este vídeo, se nos agota el tiempo, en vídeos siguientes iremos entrando en más detalles. Hasta ahora.